honor y gloria sea para ti. En el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de venir a aprender de tu palabra. Porque dice tu palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los huesos, hasta llegar al tuétano. Y podemos decir que ahí es donde se hace, donde se forma la sangre, Padre Santo, es donde hacemos un ADN en Cristo Jesús y somos uno mismo, porque su sangre es la que nos llena de su fuerza y de su poder, Padre Santo. Espíritu Santo, Dios, te damos gracias en esta tarde, noche ya, de este día miércoles, porque hoy estamos terminando lo que es los evangelios, Padre Santo, para que podamos seguir aprendiendo de ti, porque la importancia de la palabra es que sepamos quién fuiste tú, Padre Santo, y que lo veamos de distintas perspectivas, en este caso la de San Juan, ya vimos la de Mateo, ya vimos la de Lucas, ya vimos la de Marcos, y ahora estamos viendo la de San Juan, Padre Santo. Que esta enseñanza hoy siga nutriendo más nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestro discernimiento y nuestra sabiduría, Padre Santo, y que podamos hoy reconocerte más a ti por medio de este evangelio, Padre Santo. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, ya ustedes saben que el día de hoy, el día de la enseñanza, es casi un monólogo de parte mía, porque les hablo y les hablo y les comento acerca de Juan, pero tienen toda la libertad del mundo de poder preguntar, interactuar, hacer consultas en relación a lo que estamos hablando. Y como les dije, vamos a hablar de del libro del Evangelio de San Juan. Pero antes que nada vamos a medio conocer quién fue San Juan. El apóstol Juan es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Él hizo 5 libros. Está el Evangelio de Juan, que es el que estamos viendo, las 3 breves epístolas que llevan su nombre, la primera y segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, que ya todos sabemos que fue el apóstol Juan que hizo el libro del Apocalipsis. Juan fue parte del círculo íntimo. Alberto, ¿Sí? no se ve su cara casi. No se ve mi cara. Ahí se ve mi cara. Sí. Ya se ve la cara hermosa mía, ¿sí? Bueno, está bien. Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús y junto con Pedro y Santiago, a Juan se dio el privilegio de presenciar la conversación de Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Ya todos sabemos esa historia. Cuando se hizo la transfiguración, que los que estaban ahí eran Moisés y Elías, y fue cuando dijeron que si quería que les preparara la morada para ellos. Entonces, el Señor le decía, no, eso no es así. Bueno, Mateo 17, del 1 al 9, nos habla de su importancia que tuvo Juan, donde creció a medida que fue madurando. Y después de la crucifixión, él se convirtió en una columna en la iglesia de Jerusalén. Eso lo vemos en Gálatas 2.9. Si gusta, vamos a Gálatas 2.9 para que veamos lo que habla Gálatas 2.9. Gálatas 2.9 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, como ven, el apóstol Juan se interesó mucho en dar a la segunda nueva oleada de creyentes que eran gentiles una revelación de lo que era el Señor. Por eso Él nos habla en su epístola que el verbo era Dios. Entonces, por eso es que cuando nosotros empezamos a ver el libro de San Juan, no vemos como el libro de Mateo, que estamos viendo todo lo que es el nacimiento, sino lo que estamos viendo es del nacimiento de nuestro Señor, vemos que el verbo era Dios. Entonces, él se convirtió en una columna en la iglesia de Jerusalén, ministró con Pedro, que lo vemos en Hechos 3,
Hechos 3. En Hechos 3. En Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Entonces, para que vea que ellos estaban juntos, Pedro y Juan. Después, en 4:13, ahí mismo, Hechos 4:13, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y le reconocieron que había estado con Jesús. ¿Ok? Y el 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, para que vea que Juan y Pedro estuvieron juntos. Entonces, el ministerio de Juan y Pedro, ellos prácticamente mucho lo compartieron. Y finalmente fue desterrado a la isla de Patmos. Ya todos sabemos esa historia, por los romanos, cuando él fue ya sometido por los romanos, donde recibió por parte de la majestuosa visiones que conforman el libro del Apocalipsis. Entonces, ya así brevemente, habría mucho que hablar de Juan. Esto solamente es una pincelada. Después vamos a hablar ya de Juan plenamente, pero como vamos a hablar de los evangelios, entonces nos vamos a centrar más en lo que es el evangelio. Pero entonces recordar que el apóstol Juan fue el creador de este evangelio que estamos viendo, después del evangelio, después de las epístolas pequeñas que están en la primera y segunda y tercera de Juan, y como punto culminante el Apocalipsis. Casi nada hizo nuestro querido apóstol y hermano Juan, ¿verdad? Ese gran libro, que ese libro le llamamos el Apocalipsis, pero también se llama el libro de la Revelación, para que todos lo sepamos, que también podemos, hoy cuando hablemos de Revelación, estamos hablando del Apocalipsis. Entonces, para que sepamos que Apocalipsis y Revelación viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, ya empezando con el Evangelio de Juan. Juan 21, del 20 al 24, describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús. Y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo, que lo podemos ver en Lucas 5:10. Si vamos a Lucas 5:10, porque Lucas 5:10 nos va a hablar de que él era hijo de Zebedeo. Lucas 5:10. En Lucas 5:10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, para que veamos que él, el apóstol Juan, era hijo de Zebedeo junto con Jacobo. Fecha de escritura. Del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiros fechados, alrededor del 135 después de Cristo, se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de esa fecha. Y mientras que algunos piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo, es más aceptable la fecha de que su escritura está entre el 85 y 90 después de Cristo. Entonces, para que sepamos, entonces, vea que casi todos los libros fueron escritos, si nos acordamos atrás, fueron escritos entre el 50 y el 90 después de Cristo aproximadamente. Entonces, para que vean que tienen que si cierto, hay ciertos años de diferencia entre unos y otros, vea qué increíble es ver que casi en todos los evangelios vemos cosas muy similares escritas unos por otros. Y eso nos hace ver nosotros de lo que son los 3 primeros evangelios y después este último evangelio que es de Juan. Ahora, ¿por qué es que ponemos el evangelio de Juan, como solo en relación a otros? Porque cuando vemos estos, los 3 primeros, vemos que hay una mucha similitud entre ellos 3, a diferencia el de Juan. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la escritura?
En Juan 20:31, vayamos a Juan 20:31, que es casi es el penúltimo, pues son 21 capítulos lo que tiene Juan. El versículo, perdón, el 20:31 nos dice así, el capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vea qué hermoso lo que nos dice Juan. ¿Cuál es el propósito de esta escritura? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, esto lo que nos quiere decir que esta palabra se escribe para que nosotros tengamos vida en su nombre. Por eso que nosotros empezamos a estudiar los evangelios con la intención de que conozcamos quién fue Cristo. Y al conocerlo a Él, vamos a creer y creyendo vamos a tener vida en su nombre. A diferencia de los tres evangelios sinópticos, que son los que le hablé, que son el de Mateo, Lucas y Marcos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo. Recuerde que los anteriores sí vemos una narrativa cronológica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice que se llaman sinópticos, porque tiene una línea horizontal y vertical muy parecida. Usted puede correr tanto por arriba como para a los lados, que en él va a haber mucha similitud. Por eso se llaman sinópticos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Mateo, de Marcos y Juan, estamos prácticamente como viendo distintas formas de escritura, pero las tres están diciendo exactamente lo mismo, dentro de un tipo de perspectiva, diferente debido a quien lo escribió. En cambio, el de Juan no es así. El propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Por eso es que cuando empezamos a ver a Juan, ¿qué es lo que dice? En el principio, en Juan 1, vamos a ir a Juan 1, en el principio, él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Qué increíble. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, como se los dije anteriormente, sino que también buscaba corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, contrario a la falsa doctrina que veía el Espíritu Cristo, viniendo sobre el Jesús humano y su bautismo, y abandonándolo en la crucifixión. Eso pasó muchos, porque solo vieron a un hombre que los mismos judíos se encargaron de ver lo que era un hombre común y corriente, que él, ahí no había absolutamente nadie, y murió y no resucitó. Ahí su vida terminó en la crucifixión. Y eso, como ustedes y yo, eso no fue así. Ahí fue donde empezó más bien su vida. Una vez que él fue crucificado, al tercer día resucitó para que usted esté sentado a la diestra del Padre. Entonces, lo que trató de hacer Juan al hablar y empezando, y en el principio él era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y si seguimos, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Entonces, si vemos este último, el quinto, dice, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron, es lo que él quería evidenciar a la hora de hablar de la palabra de Dios, para que, o para que conociéramos a nuestro Jesús, para que nosotros no viéramos a un espíritu, Cristo, sino que viéramos a una resurrección como tenía que ser, que era ver a nuestro Señor, que Él vino como hombre, 100% hombre, pero era 100% Dios. Él era una deidad con mayúscula, era el Dios verdadero, era el Hijo de Dios, pero también era totalmente Dios. Y que Él no fue abandonado en la crucifixión, como cuando todo el mundo, es que hay, porque lamento haber escuchado eso, me parece que el Papa que ahorita tenemos dijo una vez que la triste
¿cómo fue que dijo? La triste sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dije, wow, ¿por qué dice este señor esto? Eso no puede ser, porque eso es lo que muchos pensaron anteriormente, que no hubo ningún propósito con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene la segunda oleada de creyentes, venían creyendo que simplemente fue un hombre que vino acá, que estuvo entre nosotros, fue bautizado y que murió en la cruz y fue lo único que hizo. Su ministerio duró 3 años y medio. Un gran hombre con mucho conocimiento, mucha palabra, pero ahí terminó todo. Y ya como usted y yo lo sabemos, eso no fue así. Viendo lo que estamos comentando ahorita con respecto a que no fue un hombre lo que vino, simplemente acá está entre nosotros, porque fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Vamos a ver algunos versículos claves. Primera de Juan, del 1 al 14, que ya sabemos todo lo que dice, pero vamos a hablar solo el primer. Y el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son versículos claves que son muy lindos. Y el siguiente día vio Juan Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el perfecto Cordero. Ese es el que nosotros vemos en Isaías cuando nos habla de que él iba a venir acá, iba a ir como Cordero al matadero. Ahí es parte de la enseñanza que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el verdadero Cordero que iba a venir a quitar el mundo, el que estaba totalmente era libre, sin mancha. Juan Hermano, 3:16. perdón, Alberto, para no enredarnos, porque estamos hablando de Juan, pero aquí, del apóstol Juan, pero aquí dice Juan el Bautista, ¿verdad? Dice eso, Ajá. lo anterior. Es que para no confundir, No le dice entiendo. Juan el Bautista. Juan el Bautista dice esto, vamos a ver lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ajá. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Ya le entiendo, ya le entiendo. Sí, sí, para Ahí no dice Juan el confundirnos. Bautista, sí, ya. Sí, Exactamente. no es Juan Sí, el que sí. está diciendo eso. Ajá. Ajá. No, Bueno, no, permiso, Juan sí lo está diciendo, perdón. permiso. Ajá. Ajá. Sí, si bien es cierto, Juan el Bautista fue el que dijo eso, refiriéndose a la profecía que dijo el profeta Isaías y lo que habla Levítico sobre la expiación de Jesucristo, que es una relación, por eso Juan el Bautista dijo eso. Entonces, lo que hace Juan es porque Juan fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista está dando la historia, o está refiriéndose a lo que él vivió en ese momento cuando Jesús fue bautizado. El día siguiente, después de que Jesús fue bautizado, Juan el Bautista vuelve y repite, he ahí el Cordero de Dios. Uh-huh. Sí, exacto. Ok. Juan 3:16. Este versículo es muy hermoso también. Creo que todo el mundo lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mas todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy usted está creyendo en él, no se va a perder y vamos a tener vida eterna. Amén. Juan 6:29. Juan 6:29.
Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, aquí el ladrón, ya todos lo reconocemos y sabemos que es Satanás, ¿verdad? Es Satán, como lo podemos decir en otras más. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Él está hablando de Satanás, que eso es lo que viene a ser aquí. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:28. Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Entonces, ya Dios nos dio vida eterna, y nunca vamos a perecer, ni nadie le va a arrebatar de mi mano. O sea, ya por ser nosotros sellados, nosotros ya tenemos la vida eterna. Tenemos que mantener ese sello, tenemos que seguir caminando en la presencia del Señor para que no seamos arrebatados. Pero el Señor no va a permitir que eso suceda. Juan 11, del 25 al 26. Juan 11, del 25 al 26. Y le dijo Jesús, Juan 11, del 25 al 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunto a ustedes, ¿crees esto? Amén, ¿verdad? Lo creemos. Le digo, yo soy la resurrección y la vida. Claro, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que podemos estar muertos, Amén, pero si gloria a creemos Dios. en Él, vamos a vivir. Porque morir es vivir en Cristo Jesús, pero morir en Satanás es muerte y eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, quiere decir que nosotros moriremos ¿cómo se llama? Por un tiempo, pero después viviremos eternamente. Amén. Juan 13:35. Juan 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Juan 14:6. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué lindo. Cuando hemos preguntado cuál es el camino, Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es la verdad? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es la vida? Yeshua HaMashiach. Y no podemos llegar al Padre si no es por medio de Él. Por eso que el único intercesor entre Dios y el hombre es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por eso a Él tenemos que darle toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda oración. Porque si usted quiere llegar por otro medio, no podrá llegar.
El único mediador entre Dios y el hombre se llama Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo. Juan 14:9, ahí 2 para abajo. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú muéstranos al Padre? Ve qué interesante esto. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si estamos en Jesucristo, lo conocemos, ya lo conocemos, estamos viviendo con Él, sí, estamos viviendo con Él. Entonces, ¿cómo le puedo preguntar ya por el Padre? Porque recuerde que esto es una trilogía, ¿verdad? Padre, Hijo, Padre y Espíritu Santo son uno mismo. Entonces, conozco a mi Señor Jesucristo, estoy conociendo al Padre. Pero eso ya es un concepto ya más amplio que después lo vamos a ver qué significa eso. Pero la intención es de que sepamos de que si yo estoy con Cristo, yo estoy en el Padre. Y si yo estoy en el Padre, estoy en el Espíritu Santo. Entonces, cuando él le dice a Felipe, ese Felipe se llama José Alberto, se llama Ana Yancy, se llama Sandro, le dice, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Si conocemos al Hijo, estamos conociendo al Padre. Amén. Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es cuando Jesús ora por sus discípulos. Y le está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí nos está diciendo a nosotros. Anteriormente, vamos al 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y seguimos al 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, porque ellos me santifican, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que si nosotros conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Y si el Señor nos está santificando en la verdad, es porque su palabra es verdad. Entonces, estamos en Cristo y entre Él hay una palabra de verdad. Y Él nos santifica a nosotros de esa misma manera. Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso ya cuando estamos en la crucifixión y muerte de nuestro Yeshua HaMashiach. Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y yo creo que nosotros somos parte de esos bienaventurados, porque nosotros no lo vimos, pero creemos en Él. Entonces, esto, a pesar de que eso fue escrito hace más de 2000 años, y se lo estaban diciendo a Tomás, es para aquellos Tomás que hoy existen, que muchas veces quieren ver pruebas, que quieren ver realmente si Él existió, quieren introducir los dedos en sus heridas y en su costado, para ver si realmente es nuestro Dios Cristo, pero nosotros no necesitamos de eso, porque ya nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y eso es lo que nos enseña aquí Juan 20:29. Entonces, como hemos visto, en estos versículos que hemos visto que hay mutantes, pero estos los hemos sacado con la intención de que, comparándolos con los otros versículos importantes que hemos visto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
hay mucha similitud entre ellos. Y la intención es de que nosotros podamos reconocer que tanto desde el libro de Mateo hasta el libro de Juan, lo que se escribió fueron hechos reales. Si estuviéramos en un juzgado y estuviéramos con un criminólogo que viniera y buscar las evidencias para ver qué fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo y qué fue todo lo que antes de su crucifixión sucedió, ese criminólogo tiene a 4 testigos. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Y si él le preguntara en distintos momentos a cada uno qué fue lo que sucedió, al final el criminólogo dictaminaría que nuestro Señor Jesucristo sí existió, que estuvo entre nosotros, que hizo muchos milagros y que al final se fue crucificado. Y por último, resucitó. Entonces, él podría evidenciar con cada libro, con cada testigo, exactamente qué pasó según lo que dijo Mateo, según lo que dijo Marcos, según lo que dijo Lucas y según lo que dijo Juan. Entonces, estamos viendo que al entender qué son los evangelios, podemos tener un concepto congruente, real, verdadero, de quién era nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer ahora un breve resumen de este evangelio. El evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los 8 evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio, que es creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy, como Jesús y amor. Entonces, podemos ver que el libro de Juan es un poquito distinto en la forma de la escritura con respecto a los otros, pero al final él rescata absolutamente la parte más importante que podemos ver de todos los evangelios, que es su muerte y resurrección, que eso al final era lo más importante que debemos de conocer de cada uno de los escritores de estos evangelios, para que sepamos que lo que se escribió y lo que se dijo es verdad. El evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio, como el verbo, logos, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación, que eso lo vemos en el del 1 hasta el 1.3, y quien más tarde se hizo carne en el del 1.14, a fin de poder quitar nuestros pecados, como el Cordero de Dios sin mancha, que lo vemos en Juan 1.29. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías. Eso lo vemos en el 4.26. Y para explicar cómo es uno salvado por su muerte vicaria en la cruz, que lo vemos en el capítulo 3 del 14 al 16. Y eso quiero que lo veamos ahorita. Capítulo 3 del 14 al 16 de Juan. Capítulo 3 del 14 al 16. Y para que explicar cómo es uno salvado su muerte vicaria en la cruz, de 3 del 14 al 16. 3 del 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, como vemos aquí, él nos está demostrando que su muerte tenía un objetivo que era la salvación para cada uno de nosotros. Y nuestro Elohim entregó a su Hijo, su primogénito, su unigénito, perdón, no su primogénito, su unigénito, lo entregó
para el perdón de nuestros pecados y que nosotros pudiéramos ser libres y tengamos vida eterna. Jesús irrita repetidamente a los líderes judíos al corregirlos, como lo vemos en Juan 2 del 13 al 16. Juan 2 del 13 al 16, cuando Jesús purifica el templo, dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Jesús prepara a sus discípulos ante la proximidad de su muerte y para el ministerio que llevarán a cabo después de su resurrección y ascensión, que lo vemos en Juan 14, 17. En Juan 14, 17. Juan 14, 17. Y el Espíritu, ¿verdad?, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Qué lindo. Eso está en nosotros. Y vuelvo a decirlo porque está precioso. Y el Espíritu, ¿verdad?, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ve aquí dice el mundo. Cuando anda el mundo, habla de esta atmósfera espiritual que tenemos, no habla de la tierra, sino del mundo espiritual. El mundo espiritual está gobernado por Satanás. Entonces dice: y el Espíritu, ¿verdad?, al cual el mundo no puede recibir. Si el mundo no lo puede recibir, porque el mundo anda en tinieblas, entonces no lo recibe, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, o sea, nosotros y vosotros, lo conocéis. Lo conocemos, claro, conocemos a quién es el Espíritu, ¿verdad? Nuestro Yeshua HaMashiach, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Qué hermoso. Entonces, Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar. Ya lo hemos visto nosotros en los otros evangelios. Y aquí lo identifica en el evangelio, en el versículo 10. Vamos al versículo 10 del 15 al 18. En el del 15 al 18, en el 10 del 15 al 18, así como el Padre me conoce, se me rompió la hojita, perdón, vamos a ver. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A ellos también debo traer, oirán mi voz. Es que se me rompió la hojita aquí, no puedo leer. Vamos a ver, ya lo tengo ya aquí. Ok, ya lo arreglé. Y también debo traer ovejas. Y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar, pagando totalmente nuestra deuda por el pecado, que lo vemos en 19:30. 19:30. Dijo: consumado es, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Para que todo el que confíe en Él como su salvador del pecado sea salvo. Que está en Juan 3, de 14 y 16. Él entonces resucita de los muertos, convenciéndose hasta el más escéptico de sus discípulos de que eres el Dios y Señor. Eso está vamos a verlo, en el 20, del 24 al 29. Versículo 20. Versículo 20
Capítulo 20, perdón. Capítulo 20, versículo del 24 al 29. Habla de la incredulidad de Tomás. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no veo sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, como ustedes ven, el Señor nos permite a nosotros, por medio de estas palabras, ver a un sinnúmero de circunstancias que nos llevan a la creencia o a la no creencia de lo que podemos nosotros leer. Pero cuando usted cree que la palabra que estamos leyendo es palabra de Dios, eso simplemente hecho nos convence de que Él realmente estuvo en esta tierra y que Él vino acá para el perdón de nuestros pecados, que Él vino y se crucificó y no le importó dar su vida por cada uno de nosotros, a pesar de que para nosotros éramos inmundicia, nosotros éramos miseria para Él, pero Él se hizo miseria a sí mismo. ¿Para qué? Para que Él tomó nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar, Él lo que hizo fue venir y redimirnos a nosotros del pecado, para que podamos tener vida eterna. Por eso, insisto y sigo insistiendo que debemos de aprender de los evangelios, conocer de los evangelios, porque los evangelios nos enseñan el camino, la verdad y la vida. Y si conocemos el camino, la verdad y la vida, estamos conociendo a nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. ¿Cuáles fueron las conexiones que tuvo Juan con respecto a su epístola en relación al Antiguo Testamento? Dice, la imagen que Juan expone a Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más efectivamente en los 7 yo soy, de declaraciones de Jesús. Eres el pan de vida. Juan 6:35, proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, que vemos en Éxodo 16. También dice, Jesús es la luz del mundo, que está en Juan 8:12. La misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, que vemos en Isaías 30:26 y 60:19-22, y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén, cuando Cristo, el Cordero, sea su luz, que está en Apocalipsis del 21 al 23. 2 de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Entonces, aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento. El pastor de Israel, que está en Salmos 23:1 y el 81. En Jeremías 31:10 y en Ezequiel 34:23. Que podemos ver estas referencias o estas conexiones de que hablan de que el buen pastor y la puerta de las ovejas. Y como la única puerta dentro de él, el único camino para la salvación. Entonces, esas conexiones nos hacen ver de que normalmente ellos no como Mateo, porque Mateo sí tenía más conexión con el Antiguo Testamento, traía muchas cosas del Antiguo Testamento para correlacionar, pero siempre en cada una de los evangelios vemos que hay ciertas conexiones con el Antiguo Testamento y algunos libros, en este caso como el Apocalipsis, cuando él habla de que el Cordero sea la luz. Entonces, eso lo estamos viendo y eso es parte de lo que nosotros debemos entender, de que ellos siempre, la palabra de Dios en los evangelios siempre tiene una conexión. No están desiertos de lo que pasó en el antiguo pacto ni con el nuevo pacto. Ellos siempre tienen esa comunicación. Los judíos creen en la resurrección y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús para hacer declaraciones que pudieran usar en su contra. Pero su declaración en la tumba de Lázaro dice, yo soy la resurrección y la vida, que está en Juan 11:25, debe haberlos escandalizado.
Él está declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podía pretender tal cosa. Del mismo modo, sus declaraciones de ser el camino y la verdad de la vida, que ya lo vemos que está en Juan 14:6, lo relacionaba indiscutiblemente con el Antiguo Testamento. Él es el camino de santidad, profetizado en Isaías 35:8. Él estableció la ciudad de la verdad de Zacarías en Zacarías 8:3, cuando Él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por Él y sus apóstoles. Y como la vida, al afirmar su deidad, el creador de vida, Dios encarnado, que está en Juan del 1 al 3, que ya lo vimos. Finalmente, como la vid verdadera, que está en Juan 15 del 1 al 5. Jesús se identifica a sí mismo como la nación de Israel, quien es llamada la vid en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Como la vid verdadera del viñedo de Israel. Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero. Todos aquellos que vinieron a Él en fe, porque no todos los que descienden de Él son israelitas, que eso lo vemos en Romanos 9:6, para que sepamos esto, no todos los que descienden de Él son israelitas. Ahora vamos, en esto tenemos que tener una aplicación práctica de este evangelio. Y esta aplicación práctica es que el evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. O sea, con el evangelio de San Juan, es un evangelio que nos ayuda mucho en lo que es la evangelización. Recuerde que es el más teológico de los tres, y eso nos ayuda mucho para que cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, podamos nosotros que vamos a empezarlo a utilizar, cuando empecemos a evangelizar, vamos a utilizar el evangelio de Juan para ese propósito. Juan 3:16, recuerde que es y vamos a verlo, 3:16, Juan 3:16, para que no se nos olvide. Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el versículo tal vez más conocido que tenemos de Juan. Y es aún el que casi no es entendido apropiadamente por muchos. Y frecuentemente se utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana en el pozo, que está en el capítulo 3 y 4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús. Entonces, nos acordamos cuando hablaba de la samaritana, todos nos acordamos de que cuando habla con la samaritana y todos los discípulos estaban admirados de que lo era una samaritana, y es cuando ella reconoce que es un profeta, porque supo que tenía, que tuvo un esposo y los demás esposos no son. Entonces, bueno, has estado, pues es un profeta el que ha venido acá, y él fue y habló que era un profeta. Entonces, era la forma que él tenía, y en esa forma él pudo evangelizar para convertir a muchos al cristianismo. Entonces, por eso decir que este evangelio ayuda mucho en lo que es la evangelización. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte, que está en el versículo 14 y 16, consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17, las enseñanzas de Juan conscientes a la deidad de Cristo, que lo vemos en el capítulo 1, en el 3, en el 5, en el 8, en el 9, en el 20. O sea, son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que vean a Jesús como menor a la plenitud de Dios. Por eso, este evangelio se sale de los otros evangelios que les había comentado, porque con él es más teológico, y esta teología nos ayuda a nosotros a poder evangelizar. Por eso que cuando empecemos con la evangelización, si un día Dios sí lo permite, vamos a empezar a utilizar mucho el evangelio de Juan. Vamos a estudiarlo de tal manera que nos permita ir a llevar ese consuelo, ir a llevar esa instrucción, esa enseñanza, esa forma de dar las buenas nuevas de salvación, que solamente lo podemos lograr
y este es apropiado para ese propósito. Entonces, como les decía, si nosotros empezamos a estudiar este evangelio, podemos encontrar muchas formas de poder llegar a aquellas personas que aún no conocen de Dios. Si recordamos el pasaje de la samaritana, por causa de esa conversación que tuvo, ella fue y le habló a otras personas, esta samaritana, y dijo, hay profeta. Y todos vinieron y empezaron a escuchar, y muchos de ellos se convirtieron. Entonces, eso nos habla mucho de que ahí fue el mismo Yeshua HaMashiach, el que fue a evangelizar. Él fue el que hizo todo y tuvo ese propósito para que no se perdieran. Porque es el propósito que nosotros tenemos de tener con los evangelios, reconocer los evangelios para mostrar que tenemos un camino de santidad, que tenemos a un Dios de verdad, que tenemos al Creador de la vida, al Dios encarnado, al que es la vida verdadera. Y así podemos hablar de muchísimas cosas que podemos aprender de esta palabra para que sepamos que con Él podemos ir y dar a aquellas personas que necesitan esa verdad que ellos necesitan. Porque muchos estamos engañados, muchos estamos conociendo otras cosas y creemos que aquello es lo correcto. Pero si nosotros siendo cristianos, no podemos ir a enseñarle a las personas que realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo vamos a poder evangelizar? Entonces, vamos a tener que meternos en este libro, si Dios quiere, y aprender bastante de él para los propósitos de la evangelización. Si tienen alguna consulta, algo que hablar al respecto, porque con esto combinamos ya lo que es los 4 evangelios. Y yo, a partir de esta semana, mucho antes del miércoles, voy a hablar con todos los que están conmigo para ver quién está interesado, y porque vamos a empezar con Mateo, para que nos hable los 3 primeros capítulos de Mateo para la próxima clase. Entonces vamos a ver si tengo amigos que me quieran venir a ayudar con eso, que si quieren decir, yo lo quiero hacer. Entonces voy a llamarlos a ver quién está interesado, o que me llame para que me den los 3 primeros versículos de Mateo, para que después llamen la palabra y que haga un análisis de ellos y que aprendamos todos. Entonces, ¿tienen algo que comentar, pastora? Bueno, yo quiero comentar nada más esto, que el apóstol Juan, aparte de lo que, bueno, lo que usted ha comentado, que está muy bueno, él era un hombre que presenta a Jesús en su deidad como el Hijo de Dios, y él enfatiza la relación que Jesús tiene con el Padre. Y a medida que Jesús enseña, sana y ora y ministra, y los milagros que Juan menciona, para convertir a muchas personas, y los milagros que él hizo, ¿verdad? Eso nos enseña de que somos muy bendecidos en Cristo Jesús, de esos evangelios, porque nos enseñan quién es Él, quién es el Hijo del Hombre, del Santo Dios de Israel, ¿verdad? Que no deja de sorprenderme cada día lo que Juan escribe Jesús, porque Juan lo que escribe es de él nada más, porque los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo, Marcos y Lucas son distintas, y son, ¿cómo diría yo? Tienen distintas perspectivas, ¿verdad? Y son similares en su contenido, pero el Evangelio de Juan es un libro diferente. Ellos no hablan mucho de parábolas, tiene un estilo y una estructura muy personal de Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso lo hace más, o sea, todos son interesantes, pero Juan es más interesante, porque él era el discípulo de Juan el Bautista, que fue el último sacerdote. Sabemos que Juan Bautista era el hijo de Zacarías y Elizabeth.
era el último descendiente de Aarón, de los sacerdocios. Entonces, Juan vio en él un profeta, y él habla más específicamente de la profecía de nuestro Señor. A eso es lo que quería referirme. Es muy interesante y hay mucho que abarcar en el libro de Juan, el apóstol Juan, porque sus epístolas, la 1, la 2 y la 3 de Juan, también habla mucho de él, y la revelación de Apocalipsis, que nos revelan lo que Jesús le mostró al apóstol Juan, porque era no porque era el amado, sino porque Juan en aquel momento se dispuso, y así tenemos que ser cada uno de nosotros, disponernos a conocer al Maestro, para que sea revelado en nosotros lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno. Amén. Eso es lo que quería referir. ¿Alguien más que quisiera decir algo? No, bueno, muy interesante esto. Bueno, eso es un estudio increíble. Bueno, nos ayuda a entender mejor los evangelios, y de veras que esto, cuando uno va a evangelizar, que a veces cuesta un poquitillo, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos hecho, no nos da vergüenza y tenemos que seguir. De hecho, pero cuando estamos empezando a evangelizar, qué cosillas, ¿verdad? Nos da temor de todo, ¿verdad? Bueno, pero Dios es bueno, nos quita todos los temores, porque vamos con el grande, el gran yo soy delante de nosotros. Entonces, no tenemos que avergonzarnos, mucho menos. Pero Juan sí nos dicta la forma de cómo llegar a las personas, que de por sí ellos están perdidos. Bueno, sí, están perdidos porque no han recibido la luz, ¿verdad? Que es Cristo en el mundo. Están cegados, están ciegos, están en la oscuridad. Y acá es una lámpara que podemos llegarles a ellos de una forma clara, y que realmente entiendan que hay un único camino, que es Jesucristo, y que las sectas y estas, ¿cómo se llama? Estos predicadores de la prosperidad, que de por sí ya se están dando cuenta con esta cuarentena, que de veras tienen que ponerse las pilas, porque son los últimos tiempos. Juan nos está llevando a eso, a decirles la verdad, porque ya todo se está cumpliendo, ya estamos, el reloj de Israel está pronto. Entonces, para nadie es un secreto. Yo no veo noticias, pero el que ve noticias, el que ya no ve y el que no quiere entender las cosas, es porque ya no hay nada que hacer con esa persona. Porque de verdad que hay que orar y hay que ir por esas almas, porque ese infierno están deli, todo, minuto y minuto están cayendo, y ahora con mucho más razón, ¿verdad? Y bueno, qué bonito cuando los justos mueren, ¿verdad? La muerte de los justos, que no mueren, van a dormir, ¿verdad? Para ser resucitados en el gran día. Pero esas personas que no se mueren sin Jesucristo, porque nadie les predicó o nadie les llegó, aunque perdónenme, pero ahora el que dice que nada les predicó o que no escucharon, qué mentirosos que son. Porque ahora en internet, en YouTube, en todo, es tan fácil, todo el mundo está predicando ahora, pero hay que llegarle, mi hermano Alberto, a esas personas, a las casas de ellos, hay que hacerlo. Si lo hacen los testigos de Jehová, que son esas sectas diabólicas, bueno, que están mal, ¿por qué no hacerlo nosotros, que estamos en la verdad, que la verdad es Cristo? Y ellos tienen la oportunidad, igual que la oportunidad la tuve yo, la tuvieron ustedes de decir, sí, yo acepto a Jesucristo, y de ahora en adelante todo va a salir bien, nos va a salir bien, y estamos felices y contentos, y bendito Dios, ¿verdad? Que Él nos llamó, y nosotros le decimos sí, y entonces hay que ir por esas almas. Pero mi hermano, también quisiera decirles de que sí me gustaría apuntarme para ya después entrar con Mateo, porque Mateo a mí me fascina mucho. Tal vez el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Me fascinan esos capítulos. Eso era mi aporte. Perfecto. Qué pena. Hablo mucho a veces, se me pasa. No. Todos estamos para hablar. Pero qué interesante, perdón que me meta,
que dice Sandro, y haciendo referencia a que ellos vieron, pero vea qué interesante, si ustedes se ponen a analizar la palabra de Dios, el pueblo de Israel vieron los milagros, vieron todo lo que el Padre Celestial directamente hizo con ellos. Y aún así, cuando Samuel vino, cuando el profeta Samuel estuvo, pidieron un rey y desecharon a Jehová. Y recordemos lo que Jehová le dijo a Samuel: no te preocupes, porque ellos no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Le daré el hombre que ellos quieren para que lo dirija. Y ahí vino la petición de Israel. Aparte de eso, dice la palabra de Dios, bueno, Jesús, cuando Jesús vino y estuvo entre ellos, también fue desechado, no le creyeron. Los mismos religiosos, los fariseos, no le quisieron escuchar, fueron sus oídos cerrados porque ellos no vieron, ellos querían un político que lo sacara de la esclavitud que tenían con Roma en ese momento. Pero les recuerdo una cosa muy interesante que no sé si es el apóstol Juan que lo dice, pero dice que muchos son los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Y hoy día, miren, nuestros oídos, nuestros ojos, yo sé que a Sandro, como él dice, de respeto, a él no le gusta ver noticias, pero nosotros tenemos que estar atentos a las noticias con respecto al reloj profético que es el pueblo de Israel, porque de ahí vienen todas las profecías, de ahí salen las profecías cumplidas y se siguen cumpliendo. Entonces, el remanente de nuestro Señor, vean, la iglesia es ese remanente que el Señor quiere, y Él quisiera que todos nos fuéramos con Él, pero es muy pequeño ese pueblo escogido del Señor, porque en estos tiempos, si la gente cree que todos van a venir a los pies de Dios, estamos muy equivocados, iglesia. Aún los mismos de la iglesia se van a enfriar, dice la palabra de Dios. Se enfriarán, se apartarán, seguirán al mundo, porque ellos se van a poner en el ojo cuando el anticristo salga. Y acuérdense de mí que vamos a ver el anticristo. ¿Saben por qué lo vamos a ver? Porque la palabra de Dios dice que muchos lo verán y lo seguirán. Y oiga, y es muy pequeño realmente que se va a ir con el Señor. Así que tenemos que estar a tanto, iglesia, de lo que está hablando la palabra de Dios, lo que habla el apóstol Juan. Tenemos que estar bien abiertos nuestros oídos en lo espiritual para poder entender. Dejemos de jugar al cristianismo. Y eso no lo digo por ustedes, lo empiezo desde mi personalidad, porque yo me equivoco. Yo tal vez a veces hablo mucho, como decía Sandro ahora, que él habla mucho, tal vez yo hablo más que Sandro. Y Alberto lo puede decir, hablo más de la cuenta. Pero si algo tengo claro en mi vida, son 3 palabras que el Espíritu me llamó y me dijo: obedece, obedece, obedece. Esa es la clave que a mí el Señor me llamó. Y si yo pierdo esa dirección, me voy a perder, porque mis palabras tienen que ser la obediencia. Mi fruto tiene que ser obediencia. El estar en Cristo tiene que ser obediencia. Yo no puedo estar oyendo hombres y hablar de prosperidad cuando soy una mujer o es un hombre desobediente, porque la desobediencia trae perdición y trae muerte, mientras que la obediencia trae bendición y prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo natural. Así que, como dijo Sandro, la profecía, esos hombres que hablan de profecía, hoy he estado oyendo en la mañana una profecía que están diciendo, o me la mandaron, pero no me voy a meter mucho en eso, pero yo me quedé pensando y yo dije: Señor, pero si tu palabra habla de esto, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar otra cosa que ya está dicho? Mire, hay que tener tanto cuidado, iglesia, de lo que uno dice. Hay que tener mucho cuidado porque a veces venimos a alterar la palabra y lo que ya el Señor dijo ya está hecho. Así que tenemos que tener cuidado, dejemos estar prestando atención a lo, porque aún hay hombres, profetas, mujeres que se llaman apóstoles, y siguen profetizando que van a ver en todo. Usted y yo somos bendecidos, les voy a decir por qué. En medio de toda esta pandemia, en medio de esta economía que se está viniendo al suelo en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, tenemos arroz y frijoles en nuestras casas, tenemos techo, tenemos salud, así que tenemos que gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros.
Y aún les voy a decir una cosa, y si no tuviéramos esto, deberíamos darle gracias a Dios, porque Él no nos va a desamparar en ningún momento, porque aunque nos muramos, vamos a tener vida con Él. Cuando muramos, vamos directamente al seno de Abraham, y ahí vamos a establecer hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Amén. Así que los dejo con el pastor Alberto, porque si no sigo hablando. ¿Quién dice que no habla mi esposa? Habla bastante, gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, ¿alguno más si tuviera algo que hacer un comentario? Quiero decir que es muy atinado lo que ha comentado la pastora y el hermano Sandro. Sí. En realidad, nosotros debemos de estar más preparados. Ajá. Tenemos que tener más conocimiento, y parte de la preparación y conocimiento es estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios y estar siempre escudriñando la palabra de Dios. Es la única forma de que podamos ir a batallar y poder enfrentarnos contra el enemigo. Y cuando vamos a evangelizar, si no conocemos la espada, ¿cómo vamos a poder lidiar contra las acechanzas del maligno? Es totalmente imposible. Podemos ir con mucha fe, podemos ir con mucho, inclusive hasta con permiso del Señor, pero usted tiene que conocer palabra de Dios. Y si conoce palabra de Dios, usted puede batallar contra el enemigo. Si no, porque acuérdense que Satanás conoce la palabra de tapa a tapa. Y así hay muchos hermanos que andan en el mundo y conocen la palabra de tapa a tapa, pero no la hacen viva y eficaz en sus vidas porque andan en las cosas del mundo. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted puede, con una simple versículo, digo simple en el aspecto que no es porque simple, sino un versículo pequeño, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A una persona le puede dar esa simple palabra y la fortalece para que siga adelante ante una situación especial. Pero hay que tener discernimiento y sabiduría para decirlo, porque en un momento de desesperación hay otras palabras que uno puede utilizar. Por eso, Dios quiere que nosotros, cuando empezamos a conocer los evangelios, podamos tener las armas necesarias. Y la arma necesaria es conocer y vivir a Cristo. Si usted conoce y vive a Cristo, usted contra las acechanzas del maligno. Sí, está bien. Bueno. Doña Esperanza. Puede hablar, doña Esperanza. Gracias. Yo quiero decirles que de nuestra parte, yo creo que esta pandemia ha sido un gran ejemplo para nosotros, para que aprendamos a ver la humanidad, a ayudar a las personas, a ser más comunicativos o a ser más dadivosos. Yo no soy una persona como que me gusta mucho hablar de la Biblia. Sí la he leído, sí la he estudiado, pero cuando yo tengo personas que las puedo ayudar, y gracias a Dios las tengo, de lo que mucho que Dios nos da a nosotros, yo comparto con esas personas, y yo sé que esas personas nos están dando las bendiciones todos los días. Y cuando tengo la oportunidad tengo una amiga que le gusta, que ella lee mucho la Biblia, y a ella le gusta mucho orar también. Oramos por todas las personas que están con este virus, o que no tienen trabajo, que tienen sus necesidades. Vamos y les dejamos algo de lo poquito que Dios nos da. Y creo que esto ha sido para mí una gran experiencia. Y seguir adelante. Y ahora que estoy con ustedes, pues estoy muy contenta, muy agradecida. Si han visto a mi esposo ahorita, que ha estado más dormido que despierto, les voy a contar que es que él ha estado con depresión, y el doctor hoy le mandó un medicamento para que tomara, para que durmiera, porque tiene días de no dormir, y él
se lo tomó hace como una hora y entonces no ha podido, pues está presente, pero él está la pastilla le ha hecho efecto muy rápido. Bueno, gloria a Dios. Y gracias a Dios, pues espero que de verdad, hoy lo vieron 2 doctores, porque él tiene 2 meses de estar con depresión, pero esta semana ha estado bastante mal, pero ya gracias a Dios tenemos la fe en Dios que con el tratamiento que él recibió hoy, él va a salir adelante, y con la fe en Dios. Así lo creemos. Esperanza. Eso sí. Dele almendras. Cómprele almendras a su esposo. Sí. Y que se coma 5 almendras al día o se la da en la noche. 5 almendras, la licúa con un vaso de leche y miel de abeja. Ajá. Dele eso, es un alimento muy bueno para el sistema nervioso. ¿No es alérgico a las almendras? No, a él le gusta mucho bueno, incluso yo tomo leche, nosotros tomamos leche de almendras. Bueno, está bien. Sí, porque por los lácteos tenemos, bueno, hace mucho el doctor nos mandó a tomar esa leche. Bueno. Y esa es la que tomamos. Y sería para ponerle la miel de abeja, que ahorita hay aquí un lugar donde la están sacando. Bueno, perfecto. La compra uno muy natural. Entonces dele miel de abeja también, con leche de almendras. Bueno. Sí, está bueno. Sí, gracias. Sí, bueno, hermanitos, entonces, mi amor, Ana Yancy, pastora, cierre usted con la oración. Sí, amén. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Dime, doña Esperanza. Queremos preparar unos 2 capítulos de ¿cuál es el que sigue ahora? Mateo. El pastor dijo que va a hacer quiere que todos participemos. Ajá. Sí, Mateo. Sí, Mateo del 1 al 3. Del 1 al 3. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, está bien, está bien. Para la próxima semana, entonces, que nos haga un análisis de la palabra de Mateo del 1 al 3. Sí, perfecto. Muy bien. Hoy estamos, sería el sábado. No, sería para el próximo miércoles, como parte del discipulado. Ok, ya, ahora sí entendí. Ajá, está bien. Muy bien. Lo tendremos muy presente. Perfecto, está bien. Muchas gracias y que descansen todos. Buenas noches, que Dios los bendiga y nos siga bendiciendo a todos con la salud que tenemos. Y que Dios le dé muchas fuerzas a esas familias que han perdido seres queridos. Así es. Sí. Bueno, bendiciones. Bueno, sí, pastora. Bueno, vamos a orar en el nombre de nuestro Jesús de Nazaret. Padre amado que estás en el cielo, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Santificamos tu nombre, Padre, en esta noche, Señor, dándote a ti la honra, la gloria, el poder, el señorío, Señor. Te damos las gracias por lo que nos ha dado durante el día, Señor, por los alimentos, por la vida, por la familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás y nos convences de pecado, de juicio y de justicia. Señor, en esta noche, Señor, antes, Padre, quiero pedirte una petición ante el tribunal de Cristo y llevarlo, Señor, pidiéndote por don Cari, Espíritu Santo de Dios. Vengo orando a favor de su vida, Padre Santo, en este momento. Vengo atando, Padre, al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo atando la brujería, maldicionales de sus pasados, Señor, de su generación, tanto de padre como de madre. Padre, vengo atando espíritu de pánico, espíritu de miedo, espíritu de presión,
lo ato ante el tribunal de Cristo, Señor. Desato que su alma es libre por la sangre, por las llagas del Cordero. Desato que él es libre, Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ministra su alma, Señor, su consciente e inconsciente, Padre, arranca de raíz lo que no venga de ti, Señor. Todo encierro en su mente, Padre, todo espíritu inmundo que haya querido venir a atormentar, Padre, insomnio, hoy en el nombre de Jesús lo ato a los pies de Cristo y desato, Padre, que él se acostará en paz y se levantará en paz, que va a reconciliar sus sueños, Señor, que no va a necesitar de más pastillas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaro que la llaga de Cristo quema ahora todo espíritu de enfermedad y de mentira que haya querido venir a su consciente e inconsciente, Señor. Y Padre, cancelo toda maldición generacional, Padre, hasta la sexta generación atrás, y a partir de ahora, Señor, tu generación es bendita en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Ishama Kandara Masaya. Padre, vengo declarando, Padre, que tú saques al agorero y al adivino. Señor, tú desposees a los sabios, Padre Santo, y que nada lo va a tocar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vengo declarando que toda maldición, palabras de maldición, Señor, es cancelada ahora, Padre, por las llagas del Cordero y clavada en la cruz. Vengo declarando, Padre, que ninguna arma forjada contra él prosperará. Vengo declarando, Señor, que Jehová es su pastor y nada le faltará. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, también te pido por los demás de la congregación, Señor, por Sandro, por Laura, su familia, Espíritu Santo, por Cecilia, por Cintia, Señor, ahora por sus hijos, sus nietos, Padre, bendícelas, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Vengo pidiéndote por Roxana, Señor, por estas muchachas, María, por su embarazo, por su hija, su esposo, por esta muchacha, Señor, King, Señor, sus niñas, Padre, bendícelas grandemente por Haikel, Señor, aunque ellos no están presentes, Señor, seguimos pidiendo por ellos, Señor. Bendigo, Padre Santo, a Melinda, a su familia, Padre, y que se hará con ellos conforme tú lo has establecido. Bendigo a Ingrid, Padre Santo, ahora a sus hijos, Padre, su trabajo, lo que ella haga, Padre, bendito ahora en el nombre de Jesús. Bendigo, Padre Santo, a Gracie, Señor, también en el nombre de Jesús de Nazaret, a su familia, a sus hermanos, a la congregación. Bendigo, Padre Santo, a los papás de Walter, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, los bendigo en el nombre de Yeshua, Padre Santo, y a su generación, Padre mío. Ahora, Padre, desato ahora el reino de Dios sobre la congregación, Señor. Desato sabiduría, discernimiento, poder. Desato, Padre Santo, ahora el temor de Dios sobre cada uno de nosotros. Bendigo al pastor Alberto, Señor. Bendigo que tú lo fortaleces cada día. Lo bendigo, Padre, sin algo he fallado, te pido perdón, Señor, ahora mismo, Padre, que me limpie de toda contaminación de carne y espíritu. Padre, bendigo a Costa Rica, bendigo al Poder Judicial, bendigo al Poder Ejecutivo, Señor, en el nombre de Jesús, al Poder Legislativo. Bendigo esta nación, Padre, que nada tocará, que tu misericordia y tu gracia nos verás con tus ojos, Señor. Bendigo a tu pueblo Israel, Señor, a cada judío, Padre. Bendigo las fronteras, Señor, norte, sur, este y oeste, el espacio aéreo, Señor. Padre, vengo cancelando toda enfermedad, toda bacteria, todo virus, Señor. Ato el espíritu de muerte y desato el reino de Dios. Desato la vida, Señor, la vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras familias, en nuestras generaciones, en nuestras casas, Padre, que seas tú el que gobiernes, el sacerdote, el único sacerdote, Padre, que eres tú, gobernando nuestras casas, Señor. Bendigo, Padre, que esta noche va a ser diferente, que va a haber paz en cada hermano, en cada hermana, en cada niño, en cada joven, Señor. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Bendigo, Señor, a Don Gario y Esperanza. Bendigo su familia, bendigo sus hijos, bendigo sus nietos, bendigo sus generaciones, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Ahora por la palabra, Señor, dice que somos reyes y sacerdotes, que somos tus hijos, Padre. Tu palabra dice que no le pertenecemos al mundo, sino que somos, Señor, del reino de los cielos, de tu reino, de tu casa. Somos descendientes tuyos, Señor.
Gracias por esto, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Hecho es y consumado es, Padre Santo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Gracias. Amén. gloria a Dios. Buenas noches. Que Dios nos los bendiga a cada uno. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bueno, Bendiciones. bendiciones. Buenas noches. Good night. Good night, good night. Good night. Sandro. Good morning, tomorrow morning, Daddy. Huh? Take care. Tomorrow morning. Hey. Good night. Okay. Bueno. Bye bye. Buenas noches, iglesia. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones. Buenos a todos. nachos, Sandro.